Soy plenamente consciente de esta inmensa gerencia y de los deberes y pesadas responsabilidades que implica la soberanía. Gran Bretaña atraviesa un momento de conmoción tras una revelación de alcance sísmico. El rey Carlos ha finalizado oficialmente y ha entregado un testamento ultrasecreto relacionado con la línea de sucesión. Tras los muros del palacio, lejos de miradas indiscretas, se está desarrollando un profundo traspaso de poder. Autoridad absoluta, fortunas incalculables y títulos históricos están siendo redistribuidos en silencio. Estos movimientos discretos pero decisivos parecen anunciar un acontecimiento de enorme trascendencia, quizá incluso una nueva coronación. Los medios internacionales hierven de conjeturas. ¿Cuál es realmente el estado de salud del monarca? ¿Por qué todo se ejecuta con tanta urgencia? La opinión pública desconcertada exige una explicación clara que arroje luz sobre lo que está ocurriendo. Ese testamento crucial, el documento que define el destino de toda la dinastía, fue objeto de un ataque cuidadosamente planeado en el último momento, justo durante su traslado, que contenía en realidad ese escrito capaz de empujar a enemigos ocultos a arriesgarlo todo para apoderarse de él. ¿Qué pasará ahora con el futuro del trono tras la sustitución del documento más sensible de la corona? ¿Y de qué manera se redefinirá el equilibrio de poder dentro de la familia real? El rey Carlos permanecía sentado con la espalda ligeramente encorvada bajo el peso de su bata, pero con una mirada que conservaba la lucidez afilada de quien se ha preparado toda la vida para reinar. Frente a él se encontraba Sir Edward, su mayordomo y consejero más cercano, un hombre que había servido a la corona desde los tiempos de la reina Isabel. Edward aguardaba en silencio con las manos entrelazadas esperando la orden definitiva. Carlos deslizó un sobre color crema hasta el borde del escritorio. Estaba selado con cera roja y llevaba impreso el emblema personal del rey. No se trataba simplemente de un documento legal, sino de un veredicto. Aquel testamento complementario había nacido de noches sin sueño marcadas por la lucha dolorosa entre un afecto ciego y el deber de salvaguardar la continuidad de la dinastía. En él el monarca había redactado las disposiciones más severas respecto a su actual esposa. Camila no heredaría ningún control sobre el ducado de Cornualles ni sobre las propiedades reales. Todo sin excepción pasaría de inmediato a manos de Guillermo en caso de fallecimiento o incapacidad del rey. A Camila solo se le asignaría una renta simbólica suficiente para subsistir, pero incapaz de otorgarle poder o influencia alguna. La voz de Carlos fue grave y firme cuando habló. Le recordó a Edward lo largo y peligroso que era el camino desde Ali hasta Londres para un secreto de Estado. No podía confiar en ningún sistema de mensajería, ni siquiera en los canales diplomáticos. Solo confiaba en él. Edward inclinó la cabeza y aceptó el sobre. Lo guardó con cuidado en un compartimento oculto de su viejo maletín de cuero, un objeto inseparable que lo había acompañado a lo largo de innumerables crisis históricas. Con solemnidad aseguró que, salvo que muriera en el intento, aquel sobre estaría sobre el escritorio del príncipe Guillermo a la mañana siguiente. No hubo despedidas emotivas. Edward se dio la vuelta y salió del despacho con paso decidido. 5 minutos después, su Land Rover negro atravesaba las puertas de Balmoral y se adentraba en la oscuridad absoluta de las Highlands escocesas. Lo que Edward ignoraba era que su ruta ya no era un secreto. A unos 5 kilómetros de distancia, en una curva oculta tras un bosque de pinos, un sedán deportivo gris plateado permanecía inmóvil con las luces apagadas, acechando como un depredador. Al volante estaba Julian, la mano derecha de Camila, en las sombras. No figuraba como miembro oficial del personal real. Era un intermediario de información, un gestor de crisis, de operaciones encubiertas que Camila había cultivado desde los años en que era repudiada por gran parte de la nación. El teléfono de Julian vibró con un mensaje cifrado. El objetivo ha salido del nido. El paquete está en movimiento. Julian esbozó una sonrisa y puso en marcha el motor. No siguió el vehículo demasiado de cerca. Conocía bien los hábitos de Edward. El veterano servidor tenía una norma inquebrantable: cada 4 horas de conducción se detenía exactamente 15 minutos para tomar café y revisar el coche. La siguiente parada fue un área de descanso solitaria en la Aune, cerca de la frontera entre Inglaterra y Escocia. Eran las 2 de la madrugada cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza. El estacionamiento apareció bajo una luz amarillenta y enfermiza, vacío, frío y desolado. Tal como se había previsto, el Land Rover de Edward entró en el área y se detuvo cerca de los baños públicos, donde la iluminación era más intensa. Edward bajó del vehículo, se estiró para sacudirse el cansancio acumulado y caminó hacia la máquina expendedora.
Quiero el coche con cuidado, un gesto profesional aprendido durante años de servicio, aunque completamente inútil frente a un plan cuidadosamente diseñado. En ese momento Julian dio la señal. Desde un ángulo muerto del aparcamiento una vieja camioneta avanzó de repente. Al volante iba un matón contratado por Julian por una suma irrisoria, quien fingió perder el control. El vehículo patinó sobre el asfalto mojado y se estrelló contra la parte trasera del Land Rover con la fuerza justa para provocar un estruendo y destrozar las luces traseras, pero sin comprometer la estructura del coche. El chirrido del impacto rasgó el silencio nocturno. Edward se sobresaltó y derramó el café. Corrió angustiado hacia su vehículo. El conductor de la camioneta salió tambaleándose, apestando a alcohol, un olor reforzado por licor barato que le habían vertido encima, y empezó a gritar palabras incoherentes en tono agresivo. Mientras Edward estaba completamente distraído discutiendo con el supuesto borracho y revisando los daños, Julian, vestido de negro para confundirse con la oscuridad, se acercó sigilosamente por el lado del pasajero, fuera del campo visual de Edward. Utilizó un pequeño dispositivo magnético para forzar la cerradura. Un leve clic imperceptible. La puerta se abrió sin hacer ruido. Julian se deslizó en el asiento trasero con la rapidez de una serpiente. Sus ojos localizaron de inmediato el maletín de Edward. No lo tomó. En su lugar sacó de su propia bolsa otro maletín prácticamente idéntico en todo el tono del cuero, el desgaste, incluso las marcas del asa. Era el resultado de 2 semanas de vigilancia minuciosa y reproducción exacta. El intercambio duró menos de 10 segundos. Julian colocó el maletín falso en el lugar original, tomó el auténtico y se desvaneció en la oscuridad con la misma fluidez con la que había llegado. Cuando Edward regresó al asiento del conductor tras anotar la matrícula del hombre, este ya había huido. Miró por el retrovisor. El maletín seguía allí aparentemente intacto. Respiró aliviado sin sospechar que lo que llevaba de vuelta a Londres no era más que una cáscara vacía. El coche retomó la marcha cargando consigo una peligrosa ilusión de seguridad. Ray Mill, la residencia privada de Camila en Wiltshire, 4 de la mañana. La casa entera dormía salvo el despacho de la planta baja. Camila estaba sentada allí con una copa de vino tinto a medio vaciar entre los dedos. No había logrado conciliar el sueño. El instinto de una mujer acostumbrada a la confrontación le decía que aquella noche definiría su destino. El sonido de neumáticos sobre la grava la hizo incorporarse de golpe. La puerta lateral se abrió y Julian entró empapado pero con el rostro iluminado por la victoria. Depositó el maletín de cuero sobre la mesa de cristal. «Aquí está», dijo con voz breve ondeante. Camila se acercó de inmediato con las manos temblorosas y abrió el maletín. Sacó el sobre y rompió el celo sin molestarse en usar un abrecartas. Sus ojos recorrieron con rapidez la letra de Charles. El silencio se apoderó del despacho, interrumpido solo por el tic-tac del reloj y la respiración cada vez más pesada de Camila. Su rostro fue mudando de expresión de la ansiedad al estupor y finalmente a un rojo intenso de furia. «Una asignación miserable», siseó ella con la voz quebrada por la indignación. «Se atreve después de todo lo que he soportado. Yo fui quien lo sostuvo cuando murió su madre, yo fui quien permaneció a su lado cuando el mundo entero le dio la espalda. Y ahora pretende convertirme en una viuda envejecida viviendo de la caridad de ese muchacho William». Arrojó el expediente al suelo. Las joyas se esparcieron por toda la habitación. Camila comenzó a caminar de un lado a otro, llevándose las manos a la cabeza, atrapada por la furia. «William me expulsará del palacio al día siguiente del funeral, lo sé. Me detesta hasta lo más profundo de su ser». Julian se agachó con calma, recogiendo los documentos uno por uno. Los ordenó con precisión y los colocó sobre la mesa. No mostraba el menor temor ante la ira de su señora. Al contrario, la observaba con la mirada fría de un comerciante evaluando su mercancía. «Tiene 2 opciones, Majestad», dijo con una voz cortante que atravesó el caos mental de Camila. «Aceptar su destino o cambiarlo». Camila se detuvo en seco y se giró hacia él. «Cambiarlo como Charles lo escribió. Su firma está allí mismo. La tinta sobre el papel puede arder», respondió Julian mientras sacaba un encendedor y encendía una pequeña llama azul. «El problema es que William está esperando esa carta. Edward llegará a Kensington por la mañana. Si aparece con las manos vacías o dice que fue robada, William sospechará e investigará. Necesitamos otra carta». Camila entrecerró los ojos. Comprendía perfectamente a qué se refería y también percibía el cálculo frío en su mirada. «¿Qué quieres, Julian?» Él sonrió, una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «Arriesgué mi vida para conseguir esto.
Atacar a un mensajero real y robar documentos de la corona equivale a una condena perpetua. Necesito garantías. 10 millones de libras y un asiento en el consejo privado cuando usted tome el control. ¿Estás loco, bufó Camila? ¿O aceptas o envío esto a William y le digo que tú me contrataste para robarlo pero que me arrepentí en el último momento? Replicó Julian levantando su teléfono. Tengo grabada tu orden. Camila apretó los dientes. Sabía que había alimentado a una víbora pero ya no tenía salida. De acuerdo, tendrás el dinero, pero antes necesito un Nuevo Testamento ahora mismo. Durante las 2 horas siguientes la estancia se transformó en un taller de falsificación de alto nivel. Julian lo había preparado todo con antelación: papel oficial robado hacía tiempo, plumas estilográficas especializadas y, lo más importante, un experto en imitación de caligrafía conectado por una videollamada secreta guiando cada trazo. Camila dictó el contenido que deseaba. No fue lo bastante imprudente como para reclamar todo el trono. Eso habría resultado demasiado evidente. Optó por un enfoque más sutil. Según el nuevo texto, Charles, movido por la culpa por la presión que Camila había soportado, decidía concederle el 30% de los beneficios de las propiedades para su labor benéfica y para mantener su estatus, además de otorgarle poder de veto sobre decisiones de personal en el palacio, supuestamente para proteger su legado. Julian, con las manos expertas de un estafador consumado, reprodujo cada detalle. El ligero temblor de la mano de Charles, la forma de cerrar las letras, la presión final de la firma. Cuando terminó, utilizó un sello de cera falso fabricado con tecnología de impresión 3D para cerrar el documento. La carta apócrifa fue colocada en un sobre nuevo ligeramente embellecido para simular un largo trayecto. ¿Y ahora qué?, preguntó Camila, observando el sobre con una mezcla de ansiedad y avidez. Lo enviaré a Kensington a primera hora mediante el servicio interno especial, haciéndolo pasar por una entrega urgente de Edward, alegando que enfermó tras el accidente y no pudo presentarse en persona, explicó Julian. William lo recibirá y creerá que es la letra de su padre. Camila asintió lentamente mientras la comisura de sus labios se curvaba en una sonrisa fría. Hazlo bien. Mi futuro está dentro de ese sobre. La mañana en Kensington amaneció envuelta en una densa niebla londinense. William despertó mucho antes de lo habitual. Aunque intentó aferrarse a una rutina normal, por dentro lo consumía una ansiedad creciente. Sabía que Edward estaba en camino y también sabía que su padre se preparaba para una transferencia de poder silenciosa y calculada. Sentado en su despacho, deslizaba distraídamente los dedos por la pantalla de la tableta, pero su atención estaba fija en la puerta. Entonces se oyó un golpe seco. Su asistente entró y dejó un sobre el escritorio. Alteza, ha llegado un paquete urgente de Sir Edward. El mensajero informó que sufrió un leve problema de salud y por eso lo envió a través de los canales oficiales especiales. William frunció el ceño mientras tomaba el sobre. Está bien, según los primeros informes tuvo un pequeño accidente de tráfico y se resfrió por la lluvia. Ahora descansa en una clínica privada, respondió el asistente. William asintió para que se retirara. Observó el sobre con detenimiento. El sello estaba intacto y la letra del destinatario era sin duda la de su padre. Respiró hondo y con un abrecartas abrió cuidadosamente el sobre. Al sacar el documento percibió el leve aroma del papel oficial. Comenzó a leer. Las primeras líneas hablaban de afecto y del deber hacia la corona. Pero al llegar al apartado sobre la distribución del poder, sus ojos se abrieron con incredulidad. Volvió a leer, convencido de que se trataba de un error. Camila es mi único apoyo. Por ello he decidido asignarle el 30% de los beneficios de los bienes para su uso discrecional. Además, todas las decisiones de alto nivel dentro del Palacio de Buckingham deberán contar con el consenso de la reina consorte. La sangre de William pareció helarse y acto seguido hervir. Golpeó el escritorio con fuerza, haciendo que una taza de té se volcara. Esto es absurdo, gritó con la voz resonando en la habitación. Kate, que estaba arreglando flores en la sala contigua, escuchó el ruido y entró apresuradamente. William, ¿qué ocurre? Él se puso de pie, el rostro enrojecido por la ira, la mano temblándole mientras le tendía la carta. Lee esto. Oh padre, ha perdido la razón. O ella lo ha manipulado por completo. Kate recorrió el texto con rapidez y palideció. Compartir los beneficios de los bienes y otorgarle poder de veto sobre el personal. William, esto viola la Constitución y protocolos reales que llevan siglos vigentes. Una reina consorte jamás tiene autoridad administrativa. Lo sé, respondió él, caminando de un lado a otro como un animal herido.
Quiere apoderarse del control, quiere usar ese dinero y ese poder para construir su propio imperio y enfrentarse a nosotros cuando Padre ya no esté. Y lo peor es que, Padre acepto, nos ha traicionado a todos. William se detuvo frente a la ventana contemplando el jardín gris. La decepción que sentía hacia su padre ahora débil y vulnerable le dolía más que el odio que le provocaba Camila. Había creído que en sus últimos momentos de lucidez Charles reaccionaría. Pero no, aquella carta era la prueba definitiva de que la manipulación había llegado demasiado lejos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Kate en voz baja apoyando la mano sobre su hombro. No voy a llamar, no permitir que se esconda detrás de excusas médicas. William se giró con los ojos encendidos de determinación. Voy a Buckingham ahora mismo. Quiero que me mire a los ojos y repita lo que ha escrito en este papel infame. Guardo la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. Prepara el coche y avisa al equipo de seguridad. Quiero total privacidad. El ambiente en el despacho de Carlos en Buckingham era tan tenso como una cuerda a punto de romperse. William permanecía de pie frente a su padre separados por el enorme escritorio cubierto de documentos. El rey parecía cansado, la piel pálida, pero la entrada abrupta de su hijo y su actitud confrontativa lo obligaron a mantenerse alerta. «Has irrumpido aquí hablando de traición», dijo Carlos esforzándose por conservar la calma, «cuando acabo de entregarte las llaves de todo el reino». «Las llaves», replicó William con una sonrisa amarga. Sacó el sobre del bolsillo y lo arrojó con fuerza sobre el escritorio. «¿Lamas a esto darme las llaves, quitarme el control de los bienes, que darle un 30% y darle poder sobre el personal es entregarme el reino?» Carlos quedó paralizado. Alargó la mano para tomar el documento y se colocó las gafas con un gesto mecánico. «¿De qué estás hablando? Yo nunca». Su voz se apagó a mitad de la frase mientras leía con atención. Las palabras parecían temblar ante sus oídos y pronto fueron sus manos las que empezaron a sacudirse sin control. Levantó la vista hacia William y luego volvió a clavarla en el papel. En sus ojos embellecidos se reflejaba una confusión absoluta. Esta es mi letra, es mi firma», murmuró con incredulidad. «Pero yo no escribí estas líneas, te lo juro, William. Escribí exactamente lo contrario. Le quité todo el poder». William observó a su padre con atención, buscando cualquier indicio de engaño, pero solo encontró un asombro genuino casi devastador. «Entonces explícalo», dijo con frialdad. «Porque está aquí, Edward me lo entregó». «Edward», Carlos pulsó con fuerza el intercomunicador del escritorio. «Traigan a Sir Edward inmediatamente. No me importa si está enfermo o agonizando. Quiero verlo aquí ahora mismo». 15 minutos después, Sir Edward fue ayudado a entrar en la sala. Tenía el rostro demacrado y aún vestía la ropa de la noche anterior. En cuanto vio la carta en manos del rey, se dejó caer en una silla. «Majestad, Alteza», dijo con la voz quebrada. «Usted envió esto», gruñó William señalando el documento. Edward lo tomó, lo recorrió rápidamente con la mirada y negó con la cabeza de forma desesperada. «No llamas. La carta que yo llevaba tenía un contenido completamente distinto. La celé yo mismo. Dios mío, el accidente». Edward relató con profundo remordimiento el choque de la noche anterior. Solo aparté la vista del maletín unos minutos para revisar el coche. Luego volví a mirar. El maletín seguía allí. «Tu maletín fue intercambiado», afirmó William con una voz helada. Dio un paso al frente y le arrebató la carta de las manos. Dejó de leerla y comenzó a examinarla como lo haría un investigador experimentado. Alzó el papel hacia la luz de la ventana. «Padre, mire esto», dijo señalando una esquina apenas visible. «El papel oficial del palacio siempre lleva una marca de agua con la corona tutor. Pero este papel», pasó el pulgar por la superficie, «tiene una textura distinta». William entornó los ojos. Bajo la luz apareció una marca de agua tenue, una flor de lis estilizada dentro de un óvalo. «Este es el papel de Camila», declaró con firmeza. «Ella encarga este tipo de papel a un taller artesanal de Florencia. Usted nunca lo utiliza». El falsificador imitó la letra a la perfección, pero cometió un error fatal: usó el papel de su reserva personal. Carlos se desplomó en la silla, levándose la mano al pecho. La verdad quedó expuesta, desnuda y cruel. La mujer que había protegido, por la que había enfrentado a toda su familia, no solo lo había traicionado, sino que había conspirado para engañar a su heredero. «Ella se atrevió a hacer esto», susurró con la voz rota. «Se atreve a todo, padre», respondió William, ya sin rastro de ira impulsiva en la mirada, sustituida por una determinación fría y depredadora.
Y lo demostraré. Sacaré a la luz a la persona que intercambió el maletín de Edward. William salió de Buckingham y se dirigió directamente a la sede central de Ems March 5. Como heredero al trono y con autorización de emergencia concedida por un rey aún en estado de shock, exigió acceso inmediato al Sistema Nacional de Vigilancia de Tráfico. Extraigan todas las grabaciones de las cámaras del área de descanso de la A1 entre la 1 y las 3 de la madrugada, ordenó al equipo técnico. En la sala de operaciones la gran pantalla mostró imágenes granuladas en blanco y negro, pero la tecnología moderna de restauración permitió aclarar los detalles clave. William y el jefe de seguridad real observaban sin pestañear. «Detengan allí», ordenó William cuando vio la camioneta embestir el coche de Edward. «Reproduzcan esa parte a cámara lenta». En la pantalla, mientras Edward se agachaba para inspeccionar los daños, una figura oscura se deslizó sigilosamente hacia el interior del vehículo por la parte trasera. Aunque la cámara de seguridad de una tienda cercana estaba situada a cierta distancia, logró captar el perfil del intruso en el momento exacto en que giró la cabeza. William entrecerró los ojos al reconocer aquel rostro, la nariz ligeramente ganchuda, el cabello perfectamente arreglado. «Julian», murmuró con frialdad. Julian H., el turbio consultor mediático de Camila. El jefe de seguridad tecleó con rapidez su yeto identificado. Julian H., actualmente en su apartamento de Chelsea. Acaba de reservar un vuelo a Niza para esta tarde. Arréstenlo, ordenó William sin elevar la voz. No permitan que salga de Londres. Tráiganlo a una instalación segura. Yo mismo me encargaré del interrogatorio. 2 horas más tarde, en una sala de interrogatorios sin ventanas y cuidadosamente aislada, Julian estaba sentado frente a William. Había sido detenido justo cuando arrastraba su maleta hacia la puerta. Su arrogancia habitual había desaparecido por completo, sustituida por un terror palpable al encontrarse cara a cara con el príncipe. William arrojó sobre la mesa metálica un grueso paquete de fotografías extraídas de las cámaras de vigilancia junto con estados bancarios recién obtenidos por inteligencia financiera que mostraban una enorme transferencia desde una empresa pantalla vinculada a Camila hacia una cuenta offshore a nombre de Julian. «¿Sabes cuál es la pena por traición?», preguntó William con una calma que resultaba aterradora. «Falsificar el testamento del rey, atacar a un emisario real. Pasarás el resto de tu vida en prisión y te aseguro que ella no moverá un dedo por ti. Dirá que actuaste solo para congraciarte». Julian empezó a temblar sin control. Conocía mejor que nadie la frialdad de Camila. Había sido solo una pieza prescindible y ahora la partida había terminado. Yo solo cumplía órdenes», balbuceó. «Necesito pruebas», replicó William. «No palabras vacías, pruebas físicas». Julian bajó la cabeza derrotado. Se quitó el costoso reloj de la muñeca, abrió la carcasa trasera con cuidado y extrajo una diminuta tarjeta micro SD. «Todo está aquí, la grabación de su llamada dándome órdenes anoche, el archivo escaneado del testamento auténtico que queme. ¿Y hay más?», preguntó William arqueando una ceja. «Durante los últimos 5 años», confesó Julian con voz desesperada, «cada rumor contra usted, contra la princesa Kate, las historias sobre su supuesta depresión, sobre una infidelidad. Todo era un guión de Camila. Ella me pagaba para filtrar información a los tabloides. Quería debilitar su imagen para que Carlos lo viera como alguien sin carácter y así poder manipularlo con mayor facilidad». William tomó la tarjeta de memoria con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Una oleada de odio le recorrió el pecho. Recordó las noches en que Kate lloraba en silencio por la presión pública, los momentos en que sus hijos eran arrastrados a polémicas en redes sociales. Todo había sido diseñado por la misma persona. «Elegiste el bando correcto en el último instante», Julian dijo William levantándose mientras guardaba la tarjeta. «Si testificas se tendrá en cuenta. Por ahora quédate aquí y reza». La noche cayó sobre Londres, pero el ala este de Buckingham, residencia de la reina consorte, seguía iluminada. William avanzó por el largo pasillo vacío con pasos que resonaban fríos y regulares como un anuncio inevitable. No llevaba escolta. Aquello era un asunto familiar y quería quererlo por sí mismo. Empujó la puerta del salón privado de Camila. Ella estaba sentada en un sofá de terciopelo con una revista entre las manos, aunque su mirada estaba perdida en el vacío. Había presentido que algo iba mal cuando no logró contactar con Julian durante toda la tarde. Al ver entrar a William intentó recomponerse. «William, nadie te enseñó a llamar a la puerta». Él no respondió.
Camino hasta la mesa baja frente a ella y dejo la tarjeta de memoria junto al expediente de la investigación. Abrió el dossier mostrando la fotografía de Julián esposado y la transcripción de la grabación. Se acabó. Camila dijo con voz serena pero cargada de un peso aplastante. El telón ha caído. Camila miró la imagen y su rostro perdió todo color. Intentó esbozar una mueca de desprecio pero la sonrisa se le deformó. ¿Qué estás diciendo? Julián es un farsante. ¿De verdad crees una sola palabra de lo que dice? William activó el pequeño grabador que había llevado consigo. La voz de Camila resonó nítida y cortante en la habitación. Quería que William recibiera aquella carta pero con un contenido distinto al original. Camila se quedó paralizada, retrocedió bruscamente hasta chocar con el respaldo del sofá. Tú me grabaste, balbuceó. William negó con frialdad. No había sido necesario espiarla, su propio intermediario la había traicionado para salvarse. Apagó el dispositivo con un gesto seco y añadió que su padre lo había escuchado todo. Estaba en la habitación contigua pero no deseaba verla. Le había delegado a él la responsabilidad de cerrar aquel asunto. William sacó entonces 2 documentos preparados de antemano. Deslizó el primero hacia ella explicándole la primera opción: hacer pública toda la verdad. Sería procesada por falsificación de documentos reales, malversación y traición. Perdería todos los títulos, enfrentaría un juicio abierto y acabaría sin duda en prisión. Camila tembló al leerlo. Para alguien tan orgullosa como ella, la idea de verse expuesta ante el mundo humillada en un tribunal era un horror insoportable. Luego William empujó el segundo documento. La alternativa consistía en firmar el divorcio y abdicar alegando graves problemas de salud. Aquella misma noche sería trasladada a una propiedad remota cerca de la frontera escocesa sin acceso a teléfono ni a internet, vigilada de manera permanente. Desaparecería para siempre de la vida pública. Soy la reina consorte, susurró Camila entre sollozos con el maquillaje corrido. William la interrumpió con dureza. Nunca había sido digna de ese título. La única que lo mereció fue su madre. Ella no era más que una ladrona y había llegado el momento de pagar por ello. Camila recorrió la estancia con la mirada. Por última vez observó las luces de Londres a través de la ventana, aquel escenario que había intentado conquistar durante toda su vida y del que ahora era expulsada con una humillación absoluta. Con la mano temblorosa tomó la pluma y firmó el segundo documento. La firma salió irregular, quebrada, reflejo exacto de su destino en ese instante. William recogió los papeles y sin mirarla de nuevo le indicó que empacara solo los objetos personales que le pertenecían antes de llegar allí. El coche la esperaba en la puerta trasera. A la mañana siguiente el balcón del Palacio de Buckingham resplandecía bajo el suave sol de comienzos de otoño. Miles de ciudadanos y turistas se congregaban abajo ondeando banderas y flores, ajenos a la tormenta que había sacudido el palacio la noche anterior. El rey Carlos apareció visiblemente más embellecido y frágil, aunque con una serenidad renovada en la mirada. A su lado estaban William y Kate, firmes y luminosos. Delante los pequeños George, Charlotte y Louis saludaban a la multitud. Camila no estaba allí. A las 8 en punto se había difundido un breve comunicado. La reina consorte Camila se retiraba de todas sus funciones públicas y se trasladaba a Escocia para recuperarse de graves y prolongados problemas de salud. En el balcón, William apretó con suavidad la mano de su padre y luego tomó la de Kate. Observó a la multitud coreando sus nombres y comprendió que se había instaurado un nuevo orden. Ya no habría sombras ni hilos ocultos tras el telón. El poder había regresado a donde debía estar y William supo que había protegido el legado de su familia no con armas sino con verdad y valentía. Mientras tanto, en la autopista Memone rumbo al frío norte, un automóvil negro avanzaba bajo la llovizna. En el asiento trasero una mujer sola y embellecida miraba a través del cristal empanado como la silueta del Big Ben se perdía a lo lejos, llevándose consigo el sueño de grandeza que se había desvanecido como humo. William había optado por salvar el rostro de la familia real desterrando a Camila a Escocia en lugar de enviarla a prisión. En tu opinión, ¿fue un acto de misericordia necesario o una decisión demasiado indulgente para un delito de traición y el daño causado a Kate? Comparte tu punto de vista en los comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenidos y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Te gustará, te gustará, te gustará, te gustará.